hermoso es adorar a nuestro Dios y reconocerle que Él es nuestro hacedor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Por eso le rendimos adoración y exaltación, porque Él merece ser adorado. Dice que le adoramos por lo que Él es y le alabamos por lo que Él hace. ¿Pudieras decirlo en tu mente? Y si quieres audible, le adoramos por lo que Él es y le alabamos por lo que Él hace. Amén. Entonces venimos a adorarle, venimos a alabarle, venimos a reconocerle que Él es nuestro Señor, nuestro Dios. Hoy es el primer día de la semana, hoy es el primer culto del mes y hoy vamos a enseñar algo muy importante para la iglesia. Creo el año pasado también lo enseñamos, pero vamos a profundizar en esta enseñanza. Estamos estudiando el libro de Daniel. 2 clases la he suspendido, la última domingo del año pasado y próxima semana retomamos el libro de Daniel, pero hoy quiero hablarte de las primicias. Tú vas a decir, pastor, ¿nos va a pedir primicias? No, te voy a hablar del verdadero y el correcto significado de lo que son las primicias en la Biblia. Amén. Muchas iglesias ocupan o preparan a las iglesias, ¿se escucha mucho? Preparan a las iglesias desde diciembre, inicios de enero, para que traigan sus primicias. ¿Qué crees que sea una primicia? Lo primero de algo. Entonces, el primer culto de enero, hermano, traiga sus primicias. Su primer sueldo, tráigalo. Su primer cosecha, tráigalo. Y preparan a la iglesia ignorando las escrituras y usando las mismas escrituras muchas veces para robar al pueblo. ¿Sí? ¿Quién estuvo en una iglesia así? No, yo estuve así y yo lo hacía porque me lo enseñaban, pero hoy vamos a entender el correcto significado porque era una fiesta, hermanos. ¿La fiesta de qué? De las primicias. Y por muchos años, desde que el pueblo salió de Israel, ellos comenzaron a celebrar no solo una fiesta. Imagínate, ¿cuántas fiestas celebra el pueblo de Israel? 9, pero fiestas solemnes, obligatorias en las escrituras son 7 solamente. Y tienen un mensaje profético. ¿Qué es esto? Cada fiesta, o más bien todo el Antiguo Testamento, es una figura del mensaje principal que es Cristo. Cada historia, el tabernáculo, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y cada fiesta que hoy vamos a ver y vamos a enfatizar en las primicias tiene un significado profético, ¿sí? Y hoy lo vamos a entender. Ponme la primera gráfica. Ahí están las 7 fiestas. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, que era toda una fiesta de una semana, ¿sí? La fiesta de las primicias, que es la que vamos a enfatizar hoy. La fiesta del Pentecostés, ¿cuándo se celebraba? 50 días, Pente es 50 días después de la Pascua se celebraba, ¿sí? También estas 4 fiestas se les celebraban en la primavera, en el mes de Nisan para el pueblo judío. Y había otras 3 fiestas, y mira lo hermoso de las escrituras que tienen su tiempo. Estas fiestas ya tuvieron un cumplimiento en la primera venida de Cristo. Y vendrá Cristo nuevamente. Y hay otras fiestas que el pueblo de Israel sigue celebrando, que es número 1, la fiesta de las trompetas. ¿Qué significa la fiesta de las trompetas? Cuando Cristo venga, dice que sonarán las trompetas tutú, tutú, en los cielos, y será la señal de que la iglesia se va a ir con el Señor, ¿sí? La fiesta de la expiación, cuando Cristo venga en carne
a redimir al mundo, y la fiesta de los tabernáculos, también conocido como la fiesta de las cabañas, ¿sí? Que representa el tiempo que vamos a estar con Dios, con Jesús en el milenio. ¿Sale? Entonces, de estas 7 fiestas que el pueblo de Israel celebraba, ¿cuál crees que las iglesias hoy celebran? Muchas iglesias cristianas. Y a principio de año, pudiendo celebrar todas, ¿cuáles celebran? ¿Por qué crees? Porque les conviene, ¿no? Hermano, traiga sus primicias, su primer sueldo, su primer cosecha, tráigalo y mira, Dios le va a bendecir todo el año. ¿Quién dice que vamos a vivir todo el año? No sabemos. Hoy sepultarán a un joven de 28 años. Ayer fuimos a un sepelio, oramos por la familia, una madre desgarrada por la muerte de su hijo, 28 años. Mi hermana el 20 de diciembre partió con el Señor, 56 años. ¿Quién nos dice que vamos a vivir todo este año que viene, hermanos? Por fe, por esperanza, creemos y deseamos. ¿Quién se quiere morir? Nadie, a menos alguien que esté muy angustiado con algún problema, que diga, Señor, yo ya no quiero, al menos, pero en la mayoría de las personas, todos tenemos esperanza de la vida. Y si eres grande, ¿qué dices? Ya que mi nieta cumpla 15 años. Y si ya cumplió 15 años y hay otra nieta, bueno, la otra nieta. Y ahí se la lleva uno, porque nadie quiere morirse, ¿sí o no? Bueno, al menos yo no. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento nos dejó figuras, nos dejó fiestas que ellos celebraban, ¿sí? Como un anuncio profético de lo que iba a suceder. ¿Sale? ¿Qué representaba la Pascua, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? El pueblo de Israel, cuando estaba esclavo en Egipto, antes de salir de Egipto, la última plaga era la muerte de los primogénitos. Ya había habido 9 plagas. Y Dios le dijo, hazme la Pascua. Pascua, hay un término que se llama o que se dice Pesaj, que se tradujo como Pascua, que significa pasar por arriba o pasar por alto. ¿Qué significa Pascua? Amén. O sea, el término Pascua o Pesaj significa pasar por arriba, porque iba a venir un juicio a los egipcios y Dios le dijo, sacrifícame un cordero. Lo matas, un cordero de 1 año, lo matas, tomas su sangre, la pones en las ventanas, en los postes, en las puertas, para que cuando venga el juicio, ¿sí? Porque Dios es un Dios justo y Él va a hacer justicia. Entonces, cuando iba a venir el ángel que iba a matar a los primogénitos, todos aquellos judíos, el pueblo de Israel que había marcado con la sangre del cordero, que había preparado el cordero y se había comido al cordero, cuando pasó el ángel, no mató a los del pueblo de Israel. Y por años, por más de 2500 años antes de Cristo, se celebró eso. ¿Me escuchas? Sí, por 1500 años antes de Cristo, se celebró año con año la Pascua. Luego celebraron los panes sin levadura, que lo vamos a aprender hoy. Entre ellos celebraban las primicias, y de 50 días después de la Pascua viene la fiesta del Pentecostés. Curiosamente, y yo lo digo así, Jesús murió en el Pesaj. Él fue el cordero inmolado. Cada año que ellos celebraban la Pascua, les era velado que un día Dios iba a venir, iba a morir por vuestros pecados. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? Esperaban un tipo Moisés. ¿Sí me explico? Esperaban a un hombre que iba a libertarlos de la esclavitud romana, porque era Roma la que los tenía esclavos. Y esperaban a un hombre que iba a libertarlos de esa esclavitud.
Pero Él no vino a libertarnos de una esclavitud humana. Él vino a libertarnos de nuestros propios pecados. Porque nuestros pecados son los que nos esclavizan. Porque una persona adultera, porque se le presentó una muchacha muy guapa, lo amarró, le hizo manita de puerco y se lo llevó. Y por eso adulteró. Pobre hombre, pobre mujer. Dice la Biblia, ¿de dónde salen los robos? ¿De dónde nacen los adulterios? ¿De dónde nacen las guerras? ¿De dónde? Del corazón del hombre. El ser humano no necesita juntarse con malos para hacerse malo porque nació malo. Por su propia naturaleza, después de Adán, nació en pecado. Jesús vino a libertarnos de nuestra propia esclavitud engañosa, perversa, egoísta. Una persona sin Dios es una persona egoísta, piensa más en sí mismo, y de eso vino a libertarnos. Amén. Entonces el pueblo de Israel celebraba cada año las 7 fiestas. ¿Y hoy de cuál fiesta vamos a hablar? De las primicias. ¿Para pedirte dinero? No, para entender el significado profético de esa fiesta. ¿Qué es algo profético? Dicho en palabras comunes, algo que va a suceder. ¿Sí me explico? Un aviso. O sea, esa fiesta era algo que estaba avisando que iba a suceder, y estas 4 fiestas ya sucedieron en la primera venida. Si un pastor te dice, hermano, usted debe traer sus primicias, porque el pueblo de Israel lo hacía, ¿tú qué le tienes que decir? Pastor, yo estoy bajo un nuevo pacto. Esas fiestas ya tuvieron cumplimiento en Cristo y lo vamos a ver. Ahora, si yo ofrendo, si yo doy, es por voluntad, de acuerdo a como yo he decidido en mi corazón, y puedo dar o no puedo dar, pero no doy para que Dios me dé, ¿sí? Doy porque Dios ya me dio, y por eso yo amo la obra y coopero y doy, y no vamos a pedir dinero, ¿sí me explico? Hasta que el tiempo de las ofrendas. Pero quiero que quede muy claro. Hace tiempo una hermanita se me acercó y me dijo, pastor, explíqueme lo de las primicias, porque a mi hija en la iglesia donde va, casi le obligaron a dar su primer sueldo de enero. Y si usted da su primer sueldo, usted tiene garantizado toda la cosecha, porque esa era la idea que hacían. Tomaban la primicia, la primer cosecha, se la llevaban a Dios, al templo, y Dios bendecía el resto de la cosecha. Entonces ellos toman esa figura para aplicarla en lo natural el día de hoy, pero eso no tiene una aplicación natural, tiene una aplicación espiritual, un significado espiritual. Amén. Y lo vamos a entender. Vamos avanzando, y con esto empiezo. Cierra tus ojos, por favor. Quiero que ores a Dios y le pidas que abra tu entendimiento. Yo sé que muchos vienen con alguna necesidad especial, alguna enfermedad, algún problema, y Dios sabe lo que tú necesitas. Pero pídele al Señor, Señor, abre mi entendimiento para que yo pueda recibir el mensaje esta mañana. Nos despojamos, Señor, de nosotros mismos y te pedimos que nos des esa gracia para entender. Nos des esa gracia para cumplir tus propósitos en nosotros, Padre. Reprendemos toda obra de las tinieblas que quiera distraer y dividir. Que tu Espíritu Santo, el cual enviaste, nos revele tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pudieras leerlo a la cuenta de 3 todos, por favor? 1, 2, 3. Amén. Juan 20:17, Jesús ya había muerto, ya había resucitado. María y otras mujeres fueron al sepulcro. Imagínate, muy de madrugada. ¿Sabes cuál era la de las primeras oraciones que hacía el pueblo de Israel? ¿Y a qué horas?
a la hora tercera, que era las 9 de la mañana. Esto sucedió antes de las 9 de la mañana. Ellas fueron de madrugada y se encontraron con la sorpresa de que la tumba estaba vacía. Y se encontraron con Jesús. Mujeres se encontraron con Jesús. Luego dicen que la Biblia es misógina. ¿Sí sabes qué es misógino? Que tienen a mal a la mujer por debajo. Y Jesús, las primeras que se encontró después de resucitar, ¿a quién fue? A mujeres. Entre ellas María. Imagínate, ella, María, vio a Jesús muerto, crucificado, bajado de la cruz, muerto, sepultado, puesto una piedra, y por 3 días estuvo ahí. De repente llega, se encuentra con Jesús, lo quiere abrazar, lo quiere tocar, y Jesús le dice: mujer, no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles, una, que ya resucité; 2, que yo voy a subir al Padre y a vuestro Padre, voy a subir a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sigue? Bueno, todavía, ahorita leemos esto. ¿Por qué, hermanos, no dejó Jesús que la tocara? ¿Por qué crees? Mande. El primero de muchos en resucitar. Por ahí va, lo vamos a aprender. En la noche, en la reunión de los discípulos, se les presenta Juan 20:19. Y dice que cuando llegó la noche de ese mismo día, el primero de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: ¿qué? Paz a vosotros. ¿Sí? En ese mismo escenario, Lucas narra que en esa reunión que estaban, ¿sí?, les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. ¿Qué le estaba diciendo? Tóquenme. ¿Por qué a María no dejó tocarla? Dice: porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Qué les estaba diciendo? No soy un fantasma, no soy un espíritu, tóquenme, sí soy Jesús. Y ellos ya podían tocarlo. ¿Qué pasó en esa mañana que María no podía tocarlo todavía? Sí, y ya en la noche ya podían tocarlo. ¿Qué iba a hacer Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a María que iba a hacer? Que iba a subir al Padre. ¿Dónde está el Padre? En el tercer cielo. Entonces, Jesús iba a presentarse al Padre. ¿Para qué? Jesús ya había cumplido su promesa. Jesús venía a morir por nuestros pecados. Ya había muerto. La muerte no lo pudo detener. Jesús se levantó de entre los muertos, pero antes de continuar su ministerio, él tenía que subir al Padre y presentar el sacrificio. Por eso el tabernáculo, que luego hablaremos del tabernáculo, tiene simbolismos. Y ahora él se iba a presentar como el sacerdote delante de Dios, presentando el sacrificio de las primicias. Por ahí vamos. Vas a irlo entendiendo al final que terminemos. ¿Sale? Vamos a avanzar. ¿Por qué no le podía tocar María en la mañana y por qué a la noche ya lo podía tocar? Eso vamos a responder hoy. ¿Sigue? Todos sabemos que Jesús pagó el rescate con su sangre por nuestros pecados. Pero ¿a quién tuvo que pagar ese rescate? O sea, al diablo. Porque el diablo fue el que tentó a Adán para que pecase. ¿Sí? Y el diablo nos tienta. Pero aquí el problema no es el diablo. El problema es que nosotros estamos en deuda con Dios. Cada pecado que nosotros hacemos contra alguien o contra nosotros mismos, ofendemos a Dios.
nosotros nacimos en pecado por el pecado de Adán. Nosotros heredamos el pecado original. Así como usted cuando va al médico y le dicen, ¿tiene papá diabético? Sí. ¿Mamá diabética? Sí. ¿Cuánto tiene de azúcar? 200. Heredó la diabetes de papá, la hipertensión, las características del padre. Así nosotros heredamos el pecado de Adán. Nacimos muertos en pecado. Mira mis manos, separados de Dios. Jesús vino a morir por nuestros pecados, ¿sí? Y restaurar nuevamente la comunión con nuestro Creador. Pero antes de eso, Él tenía que presentar una primicia que simbolizaba la fiesta que ellos celebraban, que era algo que estaba oculto, velado. Hasta que Cristo muere y lo hace, nos fue revelado. Y aún muchas iglesias no les es revelado. Por eso el día de las primicias lo único que hacen es traer ofrendas, traer comida. Yo he ido a reuniones de primicias y vienen con la papaya, el melón, y hasta te ponen en una lista, hermano, usted le toca el plátano, usted. Y el día de la reunión de las primicias cada quien trae. Y ahí ya hacen su fila y ¿quién se raya? Dirían los chavos. ¿A quién le toca la fruta y las manzanas y todo? Pues al pastor, a su casa, a su familia. Y el pastor, gloria a Dios por las primicias. Ese no es el significado de las primicias. Tiene un significado espiritual y tiene un significado profético. Amén. Vamos a avanzar. ¿En qué consistía la fiesta de las primicias? ¿Cómo comenzó? ¿Qué se hacía? ¿Por qué se hacía? Vamos, mira, vea tu Biblia, Levítico, anótalo. Por ahí mis hermanas sugieres, tienen hojas, tienen lapiceros. Si tú quieres anotar ahí en tu lugar, levanta tu mano y las hermanitas te las harán llegar. Posteriormente subamos la enseñanza a YouTube, pero es bueno que lo anotes y lo leas en casa posteriormente. En Levítico, Dios le dice a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, era una ley, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y lleguéis su mies, ¿sí?, la cosecha, traeréis al sacerdote una gallina, una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Qué es una gavilla, hermanos? ¿Alguien sabe qué es una gavilla? No una gallina, una gavilla de trigo, un manojo de trigo. ¿Sí me explico? Vamos a verlo. Creo que está ahí, pásalo, ahorita nos regresamos. Pásalo. Esa es una gavilla, ¿sí? O sea, un conjunto de varios trigos que se tomaban y era una medida, inclusive la relacionan con el gomer, pero bueno, para que sea simplificado, ahí tenemos una gavilla, pásalo. No, adelante. Avánzalo, hijo. No, ¿dónde está la imagen de la gavilla? Ajá, uno más. ¿Cuántas gavillas hay aquí? 3. Solamente quiero que entiendas que es una gavilla. ¿Qué es una gavilla? Un manojo, ¿sí?, un conjunto de varias varas de trigo que el sacerdote tomaba. ¿Una gavilla de qué? De todo el trigo. ¿Sí me explico? O sea, de todo el trigo el sacerdote tomaba una gavilla, o la gente. Ahora sí, regrésamelo al texto. Dice, traeréis al sacerdote, al sumo sacerdote, no cualquiera, una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra. La primer primicia era la gavilla. Pásalo ahora sí. El sacerdote, mecerá la gavilla delante de Jehová. ¿En dónde? En el templo, en el tabernáculo. Entonces él tomaba la gavilla, el sacerdote,
la presentaba como representación de toda la cosecha y la mecía. Así como le estoy haciendo yo al pañuelo, él mecía delante de Dios, dándole gracias por la cosecha. Si el sacerdote presentaba la gavilla, entonces iban a ser aceptas las primicias. O sea, la gavilla es la primicia de la primicia. ¿Sí me explico? La primicia son los primeros frutos. De esos primeros frutos se tomaba la gavilla. Y de esa gavilla el sacerdote la traía al templo delante de Dios, porque Dios habitaba en el templo, en el lugar santísimo. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, meciaba presentando la gavilla, diciéndole: Señor, he aquí la primicia de las primicias que te va a traer el pueblo, la presento delante de ti. Y dice ahí: para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. O sea, después del Sabbat era el día de las primicias. ¿Sí me explico? Muchos relacionan Pentecostés como las primicias. Y sí, Pentecostés es las primicias de las primicias. Lo vas a ir entendiendo. ¿Sale? Vamos entonces. Ya lo vimos que es una gavilla, un manojo de trigo. Ahí hay 3 gavillas. ¿Sigue? Entonces en Levítico dice que el sacerdote, ¿qué va a hacer? Mecerla delante de Jehová para entonces ser acepto. Si el pueblo traía sus primicias, pero el sacerdote no había entrado ante la presencia de Dios a presentar esa gavilla, no podían traer sus primicias. ¿Me explico? Si el sacerdote, si Dios aceptaba la gavilla y decía: sí, acepto el sacrificio, acepto la gavilla, entonces el pueblo podía traer sus primicias. Amén. Ahí va quedando ilustrado. Vamos. ¿Cuándo debía de celebrarse el rito de la gavilla mecida? Vamos a verlo, esto nos va a servir de instrucción. Ahí vemos las primeras 4 fiestas que se celebraban en la primavera, que ya tuvieron cumplimiento. La Pascua, pásalo, se celebraba el día 14 del mes de Nisán. El mes de Nisán, sigue. Los panes sin levadura, sí, pásalo más, se celebraba después de la Pascua, el día 15 y el día 21 eran de santa convocación. La fiesta de los panes sin levadura representan la muerte de Cristo. Cuando hacemos la cena del Señor, que partimos el pan, representa su sacrificio. Y por una semana ellos se consagraban. No comían cosas, manjares, ¿sí? El pan era sin levadura, el pan era sin sabor, era insípido. Toda esa semana recordaban el pueblo de Israel lo que pasó en Egipto, la esclavitud. Y ellos tenían toda una semana para conmemorar a Dios y consagrarse. Y la levadura representaba el pecado. ¿Sí me explico? Entonces, en esa semana ellos se purificaban de sus pecados. Hermanos, ¿traerás un pecado? La conciencia nos dicta cuando estamos en pecado. Y tenemos que entrar ya no en ciertas fiestas, sino cada día que nosotros nos reconocemos un pecado o cometemos un pecado, tenemos que ir a Dios. ¿Sabes que hoy hay muchas enfermedades psicológicas? ¿Sí? Muchas enfermedades de depresión. Muchas de esas enfermedades son por pecados no confesados. Todo pecado, puedes decirlo conmigo, todo pecado trae 3 sentimientos. Número 1, miedo. Número 2,
culpa y número 3, vergüenza. Todo pecado trae 3 sentimientos: miedo, culpa y vergüenza. ¿Lo puedes decir tú? Todo pecado que tú cometes o cometiste o pasó el tiempo va a traer esos sentimientos. La gente que está en depresión tiene miedo, tiene culpas, tiene vergüenzas y se vuelven problemas psicosomáticos. Muchas veces son pecados no confesados. Son cosas que están ahí en su pasado, que no ha arreglado y que necesita llevarlas a Cristo y recibir el perdón de Dios. Y cuando recibes el perdón de Dios, vienen los frutos del Espíritu y uno de ellos es paz. Viene la paz de Dios sobre tu vida. Yo viví con mucha vergüenza, con muchos miedos. Cuando Cristo me perdonó, me liberó de todo eso. Entonces, en esa semana ellos aprovechaban a purificarse. ¿Sí? Mira el texto. Ahí viene en Éxodo lo que te acabo de decir. Éxodo 12:15, anótalo. 7 días comerás panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa. Porque cualquiera que comiere leudado, o sea, con levadura, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Aquellos que tuvieran pecado van a ser cortados. Todas esas fiestas simbolizaban nuestra vida espiritual, hermanos. Aquel que vive en pecado, su vida, sus días se acortan, vive una vida en depresión, vive una vida terrible. Y todo pecado va a traer más pecado. Y ese pecado va a traer otros pecados. Y cada vez se va metiendo más en esa autodestrucción. Hasta que viene Cristo a libertarnos. ¿Cuántos lo creen? El primer día habrá santa convocación, lo que vimos en la imagen. El primer día, nada de que si no puedes ir, era obligatorio y el pueblo de Israel iba. Y asimismo, el último día, el séptimo día, tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Entonces, esas semanas se purificaban en casa unos días y en el templo el primer día y el último día. ¿Me explico? Y venían delante de Dios y buscaban, analizaban qué cosas hay malas en mí. Y es bueno, hermano, que usted, así como hace su lista de propósitos para año nuevo, ¿la hizo? Hágala, no es malo, anótele en su lista. ¿Cuántos hicimos lista el año pasado? ¿Cuántos las cumplimos? Más o menos. ¿Bajó de peso, pastor? Más o menos. O sea, tu lista que hiciste, igual es importante que usted en una lista enumere sus pecados. Y eso lo vamos a hacer en una reunión de varones. Bueno, ya luego les voy a decir. Se los digo rápido. Enumera los pecados que tú hiciste. En otra lista enumeras los pecados de tus antepasados, de tu papá. Y luego enumeras los pecados que sigues haciendo. Porque los pecados trascienden. Si papá es alcohólico, el hijo alcohólico, el nieto alcohólico, el bisnieto alcohólico, es una cadena. El abuelo divorciado, la abuela divorciada, la mamá, los hijos, los nietos, y son cadenas generacionales que Cristo puede romper si le entregamos nuestra vida a Él y Él toma el control. Y es bueno que hagas esa lista para decirle: Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Amén. Y hay un tiempo de purificación. Entonces ellos lo hacían toda esa semana. ¿Sigue? ¿Cuándo era la fiesta de las primicias? Ponlo. El día después que iniciaba los panes sin levadura, tomando el día 16. Mire el texto. Levítico 23:15 dice: y contarás desde el día que sigue del día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo? Sabat. De ahí sigue la fiesta de los panes. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuánto equivale a 7 semanas? ¿Cuántos días?
49 más el día que inicia los panes sin levadura, hacen 50 días, que sería la fiesta de el Pentecostés. Vamos, ¿sigue? Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. O sea, que la primicia era ¿qué? La gavilla del sacerdote. Amén. Y el nuevo grano era hasta el día del Pentecostés. ¿Me explico? Vamos, ahora vamos a ilustrarlo. Pásalo. En el libro de Hechos, creo que me pasé uno antes. Uno antes de ese, ¿no? Ok. En el libro de Hechos 2:15, cuando vino el día del Pentecostés, Jesús muere en la Pascua. 50 días después viene la fiesta del Pentecostés. Y ellos estaban reunidos en el aposento alto, orando. Y vino el Espíritu Santo sobre de ellos y hablaron en lenguas. Y dice, pero estos no estaban ebrios, porque como hablaron en lenguas, no le entendían muchos, dijeron, oye, estos están bien borrachos. Dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué horas eran? Y no era costumbre de un judío tomar en la mañana. Los que tomaban después, en la tarde. ¿Sí? O sea, ¿cómo van a estar tomados si es temprano? Ahorita puede estar temprano, tarde o noche y la gente toma. O amanece. Unos van a trabajar y unos vienen saliendo del bar. Entonces, esta parte en el libro de Hechos, cuando Pedro, se levanta a predicar, ¿cuántas almas crees que se convirtieron? 3,000 almas, que fue la primicia de la cosecha. ¿Escuchaste? La primicia que Dios recogió de los muchos que íbamos a ser salvos. Ahí tuvo cumplimiento. La primer gavilla, ¿cuál fue? Ahorita lo vamos a ver, porque todo esto tiene un significado profético. Vamos. ¿Cuál es la enseñanza de las primicias? Número 1, que el sacerdote, ¿quién es el sumo sacerdote hoy? Jesús. ¿Sí? Tomó una gavilla como primicia. Ahorita te digo cuál fue esa gavilla. Ofrece a Dios y Dios lo recibe. ¿En qué momento sucedió si Jesús estaba en la tierra? Vamos a avanzar. En 1 Corintios 15:20, puedes leerlo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Hermano, una primicia solo es comida, dinero. Hermano, traiga su primicia. Y la gente piensa en dinero. Los pastores piensan en dinero. Estas primicias representan a Cristo y representan las almas que van a ser salvas. ¿Sí? Dice Corintios, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y Él es qué? El primero que fue resucitado. ¿Escuchaste? Cuando la gente vio a Jesús resucitado, ¿qué pensaron? Que existe vida después de la muerte. Resucitó a Lázaro, resucitó a Tabita. Eran primicias. Yo con tanta fe, cuando voy a un sepelio, doy palabras de esperanza de las Escrituras, diciéndole, hermano, si aquel que murió en Cristo y creyó en Cristo, un día resucitará de los muertos. Amén. Pero también habla de salvación. ¿Sigue? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró la muerte? Por Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sigue?
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivos, todos serán vivificados, saldrán de esa vida de muerte. Hay gente que vive, que está vivo, pero está muerto. Hay gente que tú le dices, oye, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no dejas de tomar? ¿Por qué sigues en esa condición? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Si aquí en la mesa hubiera un muerto y tú le dices a ese muerto, oye, ¿y por qué tratas así a tu esposa? Oye, ¿y por qué tratas así a tus padres, joven? Oye, ¿por qué no sales de esa condición? ¿Qué crees que te diga el muerto? Nada, no puede, porque está incapacitado. Hay una parte espiritual en él que está muerto y no puede cambiar aunque quiera. Nos pasó a nosotros que vivimos en pecado. Muchas veces yo dije, no lo vuelvo a hacer. No vuelvo a tomar después de un día desastroso, y por la tarde ya está otra vez uno esclavizado. Pero Él vino a darnos vida espiritual, ¿sí? Y vida eterna. Mira que sigue. Pero cada uno en su debido orden. Mira el orden que Dios estableció. ¿Quién va primero? Cristo. ¿Sale? El primero en resucitar, ir al cielo. Número 2, las primicias. ¿Te das cuenta? Número 3, luego los que son de Cristo, los que van a resucitar con Cristo en su venida. ¿Sigue? Luego vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potestad, que esas serían las otras fiestas, las trompetas, el sacrificio y las cabañas o los tabernáculos. Eso está por venir. ¿Sale? ¿Sigue? Mira en Mateo 27:51. Dice, te voy a enseñar las primicias de Jesús. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Cuando Cristo murió, fue algo estruendoso. Jesús en la cruz, imagínate esa escena, se nubló ese lugar. Se nubló, parecieran las 3 de la tarde y se nubló, se oscureció ese lugar. Y hubo un terremoto. O sea, después que Cristo murió y fue al sepulcro, hubo un terremoto en ese lugar. Al grado que muchos dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y no era, es el Hijo de Dios. Dice ahí, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dicen los historiadores que la tela de cuero de piel, ni dos yuntas de bueyes jalando de un lado al otro lo podían desgarrar. Y no se rasgó de abajo hacia arriba, sino que de arriba abajo. Y la tierra, ¿qué pasó? Tembló. Imagínate en esa escena, los que estuvieron ahí, comenzó un temblor a tal grado que dice, y las rocas se partieron. ¿Sigue? Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían creído, que habían dormido, se levantaron. ¿Escuchaste eso? Imagínate a tu familiar que lo sepultaste. Ese día por la tarde te llega a visitar a tu casa. Mamá, ya vine. Papá, ya. Wow, fue algo extraordinario, hermanos, en esa circunstancia. Tu familia, tu abuelita, los que resucitaron en ese momento, casas gritaron, hermano, al ver a su familiar resucitado. ¿Qué pasó? No sé, yo estaba en el sepulcro y abrí mis ojos. Y cuando abrí mis ojos, el sepulcro estaba abierto. Y he aquí, fueron las primicias de Cristo. ¿Sigue? Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Te das cuenta lo terrible, lo hermoso, lo maravilloso del poder de Cristo en la resurrección? ¿Sí? Porque le dijo,
regrésamelo y vamos. Entonces, enumeramos. Número 1, la primicia, Cristo. Luego, los que resucitó en su tiempo. Y luego los que resucitarán. Que sucedió en el día del Pentecostés, que también estaban muertos. Hay gente que está viva, pero que está muerta en sus delitos y pecados. Hasta que entiende que está muerta, hasta que entiende que está separada de Dios, comienza una vida nueva. Te platico algo que he platicado algunas veces. Me tocó un joven. Nosotros teníamos reuniones de jóvenes en el centro de Minatitlán, al lado del CETEC, y invitábamos a muchachos a la reunión. Entre ellos iba pasando un muchacho vestido de naranja y lo invité. Le digo, oye, ¿qué haces? Te invito, hay una reunión arriba. Y vio su reloj. Dice, mira, pues no tengo mucho que hacer, vamos. Sube a la reunión, damos la enseñanza y en medio de la enseñanza yo veía que el joven lloraba y lloraba y lloraba. Y termina la reunión y le digo, ¿qué te pasó? ¿Cómo te sientes? Me dice, me pasó algo extraño, me dice. Me pasó algo que no, yo me estoy separando de mi esposa, dice. Tenemos 2 años, 3 años de casado y ya no soporto. Y desde que salí de trabajar, yo venía pensando que cómo me trataba esa mujer, dice. No me daba lonche, me trataba mal, yo quería tocarla, no se dejaba. Y yo venía pensando, sí, lo que tiene que suceder es el divorcio. Ya no aguanto. Y yo venía en eso cuando me encontré contigo. Pero cuando subí a la reunión me pasó algo extraño, me dice. Me pasó algo extraño que no puedo comprender. Le digo, ¿qué te pasó? Empecé a ver que el problema soy yo, dice. Y empezó a llorar. ¿Sabes qué? Yo tengo problemas de alcoholismo. Yo tomo. Pero estaba él asombrado. Yo tomo, dice, yo cobro el sábado y por lo regular salgo y me voy a tomar y llego a la casa y le he pegado a mi esposa y me gasto el dinero. Por eso no me da lonche. Por eso y él estaba sorprendido que la conducta de su esposa era reflejo de su propia conducta. Y él decía, estoy mal. Uy, se puso a llorar y se puso de rodillas. Señor, perdóname, dice, porque soy pecador. Hasta que Dios no alumbra tu vida, un ciego no puede ver. Puede estar metido en el fango y decir, ¿cómo estás? Estoy bien, no pasa nada. Hasta que Dios alumbra tu entendimiento, puedes estar dentro de una congregación y vivir esclavo del pecado. Hasta que Dios abre tu entendimiento y te das cuenta que estás muerto, que necesitas nacer de nuevo, alumbrar tu vida y vivir en vida nueva, dejar el pecado y hacer a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, dice que vino esa resurrección como una primicia. Amén. Vamos entonces, lo vas a ir entendiendo. Sigue. Vuelvo al primer pasaje que vimos con María. Sale Jesús, se encuentra con María. Jesús le dijo, ¿qué? No me toques. ¿A dónde le dijo que iba? Porque aún no he subido al Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué pasó después que Jesús le dijo eso? Las gavillas se presentaban a las 9 de la mañana. ¿Dónde estaba Dios? Pásalo. Número 1, Jesús como sumo sacerdote, después que resucitó, subió al cielo. Se presentó delante de Dios con una gavilla en su mano,
como primicia. ¿Quién fue la primer primicia? Él mismo. Él cumplió el sacrificio por nosotros. Él murió por nuestros pecados y Él se presentó a sí mismo delante de Dios. Dios es un Dios justo, el cual no dejará entrar ningún pecado al mundo. Y como nadie está exento de pecado, Él tuvo que venir a pagar por nosotros. Te lo ilustro con una historia para que veas la justicia de Dios. Dice que había un rey perfecto, un rey bueno, un rey sabio, un rey inteligente que gobernaba un pueblo. Y un día a ese rey le llegan con la noticia y le dicen: señor rey, fíjese que robaron en el pueblo. ¿Cómo que robaron si aquí es paz, es seguridad? ¿Cómo va a haber robos? Sí, robaron. ¿Qué hacemos? Y él hizo un edicto y dijo: al que se encuentre culpable hay que llevarlo a la plaza, colgarlo en un madero, amarrarlo sobre un poste y latigarlo 40 veces delante de todos para que entiendan la lección. Y selló el edicto. ¡Pum! Al día siguiente llegan sus súbditos y les dice: señor rey, tenemos dos noticias, una buena y una mala. Dígamela. Primero la buena. La buena es que encontramos al ladrón. Qué bueno. La mala es que el ladrón es su hijo. Y su hijo era un joven. Y él sabía que ese joven no iba a soportar 40 latigazos de un verdugo. O sea, un verdugo era alguien que te podía destrozar y no sentía rencor alguno. ¿Qué va a hacer usted, señor rey? Entonces él se encontraba con el amor de un hijo, pero con la justicia perfecta. Dios es así. Dios no puede justificar nuestros pecados. Él no hace trampa. A ver, tú pásale, tú eres mi hijo. Tú eres recomendado, pásale. Dios es justo, no puede dejar nada malo que entre a su presencia. Y nadie puede entrar porque todos somos pecadores. Entonces Él hizo esto. Dice: mañana a las 12 del día vamos a hacer lo que se dijo el edicto. Y muchas personas del pueblo supieron. Es más, otros pueblos se enteraron y dijeron: ¿qué va a hacer este rey? ¿Será que perdone a su hijo por ese acto? ¿Por ser su hijo solamente? ¿O va a hacer la justicia? Y dice que al otro día estaba el pueblo ahí asombrado viendo qué va a hacer. No, a mí se me hace que lo va a perdonar. No creo, decían muchos. Es justo. Aunque sea su hijo, lo va a castigar. Pero esta joven puede morir. Pues no sé, vamos. Y toda la gente estaba. Entonces dice que tomaron al joven, lo amarraron a un poste, le desgarraron su ropa, le dejaron su espalda desnuda. El rey estaba viendo a su hijo. A un lado estaba el verdugo con el látigo en su mano. Y todo el mundo expectante de lo que iba a hacer. Y dice que el rey tomó una pluma. Y él dijo: cuando esta pluma toque el suelo, comienza la ejecución. Y todos vieron, asombrados de ver qué iba a hacer. Y el verdugo esperando. Y dice que el rey en su trono soltó la pluma. Y mientras la pluma caía, el verdugo alzaba su látigo. Y cuando iba a lanzar su primer latigazo, el rey se pone de pie, corre a su hijo y lo abraza. Y recibe el castigo que merecía por su pecado. Se ejecutó la justicia, pero él recibió el pago que merecía su hijo. Nosotros somos creación de Dios y la gente dice: Dios ama a todos. Sí, pero Dios es un Dios justo. Dios no te dejará entrar si tú estás en pecado. Si tú insistes en pecar, la gente se admira y dice: ¿qué tal? Es un pecadito, no pasa nada. No puedes entrar.
Porque Dios es santo, santo, santo. Él tuvo que satisfacer la justicia de Dios, presentándose delante de los hombres, sacrificando su vida por nosotros, recibiendo el castigo que era para nosotros. Él lo recibió y pagó con su sangre nuestro sacrificio. Y ahora Él subió al trono de gloria después de resucitar y le dijo: Señor, aquí estoy. Yo pagué. Yo soy la primicia para que estos puedan entrar. Estos que no merecen, estos que no pueden salir de esa condición, yo me presento como la primicia, dice la Biblia. Primero Cristo, luego las primicias, luego los que vengan con Él. Se presenta delante de Dios con su gavilla en su mano y ofrece a Dios para ser aceptado. ¿Qué crees que le dijo Dios? Tu sacrificio es acepto. Y regresó Jesús a la tierra nuevamente. Y entonces, cuando se presentó a sus discípulos, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y los discípulos tomaron esa encomienda. Y el día del Pentecostés, la primera predicación, lleno del Espíritu Santo, vinieron 3,000 almas convertidas a Cristo. Amén. Esas son las fiestas del Pentecostés, por llamarle así, es la segunda primicia. Amén. La primer primicia es Cristo. La fiesta de las primicias, por años anunciaron, cada que el sacerdote se presentaba delante de Dios, anunciaban el sacrificio de Cristo, anunciaban lo por venir, anunciaban lo que iba a suceder. Ese es el significado de la fiesta en lo espiritual. No es que usted traiga su pera, su manzana, su dinero. Dios no necesita tu dinero, hermano. Dios es dueño del oro y de la plata. Dios no necesita lo que tú le puedas ofrecer. Solo tu adoración, tu respeto, tu admiración. Cuando usted le dice no al pecado de usted, ¿has exprimido un limón sin cortarlo? ¿Cómo sale el zumo? ¿Cómo se ve muchas veces el zumo? Cuando usted le dice no al pecado, usted refleja un aroma agradable a Dios, que sube ante su presencia, y Dios dice: ese es mío. Que le dice no, que realmente me ama. Dice: si me amas, guardas mis mandamientos. Por amor, no por castigo, no porque el pastor te diga, no porque la religión te lo diga, sino porque tú amas a tu Señor. ¿Tiene usted el deseo de pecar, de fumar, de hacer? Dile: Señor, yo me sacrifico por amor a ti. Tú te sacrificaste totalmente. Amén. ¿Sí? El sacrificio que Cristo y su resurrección es la garantía de la resurrección de todos los que murieron en Cristo. Por eso es importante que usted le predique a sus familiares, hermano. Que usted le hable a sus familiares, porque si muere un familiar sin Cristo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aquellas personas que no conocen de Dios, la gente no entiende el mensaje tan grande que tenemos, que puede salvar el alma de las personas. Lo que nosotros tenemos no es religión, hermanos. Tenemos una relación con Dios y una verdad eterna. El llamado y la resurrección de Cristo y la resurrección de muchos fue la primicia para nosotros que Dios aceptó. Entonces ahora Dios acepta a todo aquel que predica de Cristo y es resucitado de su muerte espiritual. Cuando yo le predico a alguien, a veces le digo al oído, me ha tocado predicar en el hospital, y le digo: ¿sabes qué? Vengo de parte de Dios a hablarte. Y hasta se me quedan viendo. Este viene de parte de Dios. Yo sé lo que es.
Yo sé el llamado que la Biblia nos encargó a todo aquel que es hijo de Dios. Hablarle a otros de Jesús. Si tú tienes amigos y no les hablas de Jesús, juegas con ellos, te diviertes con ellos, pero no le hablas de Jesús, no has entendido el evangelio. Puedes jugar con ellos, pero dentro de todo, oye, me gustaría tener una plática seria. ¿Qué te parece? Sí, y la gente acepta, la gente recibe cuando somos honestos con ellos. ¿Sigue? Las fiestas que no eran solo las primicias, hermanos, son 7 fiestas que celebra y las sigue celebrando el pueblo de Israel. Para nosotros como cristianos, la Biblia no nos pide celebrarla. Para los cristianos gentiles, para la iglesia de Cristo, no nos pide celebrar las fiestas. Ningún apóstol, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago menciona que nosotros las celebremos. Esto es para el pueblo judío. Pero nosotros tenemos que saberlo porque Israel es el reloj profético para nosotros. Amén. Entonces, la Pascua es la muerte de Jesús. Los panes sin levaduras es la purificación. Las primicias es el sacrificio presentado delante de Dios. El Pentecostés son los segundos frutos después de la resurrección. Un día sonarán las trompetas. Esto está por venir. Si esto de arriba se cumplió, hermano, al pie de la letra, tú le dices a la gente, Cristo va a venir. No, eso no es cierto. Eso es cuento de la religión. Eso, hermano, Cristo va a venir. Amén. Y te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué has hecho con el mensaje que puse en tus manos? Y Él va a expiar al mundo. Vendrá un juicio sobre las naciones. Y después vendrán, dice que Él está preparando moradas, cabañas para nosotros, tabernáculos. Y será el tiempo que estaremos por Él por la eternidad. El pueblo de Israel la celebraba cada año. Y cuando vino Jesús, no lo recibieron. Por eso dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero luego dice, pero aquellos que sí los recibieron y aquellos que creen en su nombre, les dio autoridad, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Si usted le entrega su vida a Cristo, usted pasa de ser una criatura sin Dios a ser un hijo de Dios, ahora guiado por su espíritu para hacer su voluntad en su casa, en su familia, en su trabajo, en donde quiera que esté. Muchos hacen la voluntad de Dios solo en la iglesia. Salen de la iglesia y ya se olvidan de Dios y de sus mandatos. El Espíritu Santo, cuando está en la vida del hombre, su vida es transformada. Y tú lo ves y dices, oye, y ya no trae la cerveza, ya no se escucha música en su casa, ya ahora va con la esposa, antes iba con varias, ahora ya nada más trae una. Oye, ¿qué pasó con él? Ya fue a la religión. No, se encontró con su creador. Y ese creador llenó ese vacío que había en su corazón, que nada ni nadie lo puede llenar más que Cristo. Y si tú un día te encuentras con Él, tu vida no será la misma. Amén. ¿Cuál es el correcto significado de las primicias? Los que no entienden esto solo piensan en dinero. Y eso es terrible, hermano. Que una iglesia solamente celebre una fiesta de las primicias esperando, manipulando a un pueblo para que lleve dinero, ofrendas, y la pobre gente ahí se está, pues mi primer quincena, pues Dios proveerá. Y por ignorancia de las escrituras hacen esas cosas. Cuando tú entiendes que una primicia, una fiesta, era una figura profética de su venida. ¿Lo crees? Yo lo creo. Y cuando lo leí, lo entendí, lo estudié, dije, ¿qué mejor día de enseñar esto que hoy?
Por eso suspendí Daniel, que está hermosísimo, que también habla de figuras proféticas, por enseñarte esto. Amén. Y usted da como propuso en su corazón, por amor, y si tiene y si puede, hermano. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que tú le des? Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Será que Dios me pueda cambiar? Dáselo. ¿Será que Dios pueda cambiar mi situación? Pruébalo, acércate, búscalo, cierra tus ojos, ponte de rodillas, no solo aquí en tu casa, en tu recámara. Clama a mí y yo te responderé. Pero clámele, búsquele, ore. No le entiendo a la Biblia, no importa, lea. Comienza a comer el pan de vida, comience a buscar a Dios, comience y verá que lo encontrará. La gente no se encuentra con Dios porque no lo busca de corazón. ¿Escuchó? Lo busca a medias, lo busca solo cuando tiene problemas, lo busca solo cuando tiene deudas. Todos los días debemos de buscarlo al Señor, clamarle, y Él está presto, atento a la voz de su pueblo. Él ya hizo su parte, ahora nos toca hacer la nuestra. Amén. Cierra tus ojos. ¿Me ayudas, Paco? Y puedas tomar los panes sin levadura. ¿Habrá levadura, hermano, en tu vida? ¿Habrá algún pecado que hayas cometido en esta semana? Hay un pecado que estés arrastrando, lo presentes delante de Dios y le digas, Señor, perdóname y ayúdame a salir de esa condición. Perdóname y ayúdame a cambiar. Ayúdame a cumplir tus propósitos. Papá, gracias por esta enseñanza, Dios. Sabemos que tal vez alguien esta mañana no ha recibido la salvación de sus pecados, el perdón de sus pecados. Tal vez alguien ya conoce las Escrituras, pero no ha sido honesto con Dios. Hoy es el día que hizo el Señor para que tú y yo nos presentemos delante de Dios. Dice que la mies es mucha y los obreros pocos, pero dice que la mies está madura. Hermano, usted ya está maduro. Usted ya es tiempo de cegarlo para salvación. Que su corazón sea mudado a otro hombre. Aquellos hombres que se encontraron con Jesús, como Pablo, quedó ciego, cayó y se dio cuenta que ahora no veía, pero que ahora tenía un corazón diferente. Se hizo humilde. Todo lo que está pasando usted es porque Dios está preparando su corazón para encontrarse con su Creador. Y hoy lo trajo el Señor a este lugar para que usted con voluntad propia le diga, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, cámbiame, Señor. Sácame de esa muerte espiritual que me ataca. Sácame de esos pensamientos suicidas. Sácame de esos pensamientos torcidos. Sé honesto con Dios y dile, Señor, cambia mi vida. Él puede hacerlo. Si Él venció a la muerte y nos dio vida y nos envió el Espíritu Santo para darnos vida y darnos libertad. Hoy, si usted clama a Él y le dice, Señor, perdóname, límpiame, nada impuro entrará ante su presencia. Dile, Señor, yo no puedo cambiar, pero tú tienes el poder para transformar vidas, para transformar corazones. Y Él envió a su Espíritu Santo, el cual está siguiendo, cosechando almas, cosechando vidas para su reino. Y Él sigue transformando, Señor.